gotas de sangre caen ¿sobre qué? Sobre tierra. Y si tú y yo nos miramos como proféticamente y espiritualmente, el hombre fue formado del polvo de la tierra. ¿Cierto que sí? Ok, ¿por qué les digo todo esto? Porque la palabra de Dios nos enseña, o algo que Dios me habló a mí, ¿qué es lo que nosotros somos hoy día cuando hablamos que la gente está como muy mundana, está muy carnal? ¿Somos churrasco o somos chuleta? Yo no sé a cuánto le gusta la chuleta, hay uno de los que estamos en este día, o los que oyen la palabra, o no sé a cuánto le gusta el churrasco. Ese churrasco jugoso, con el gordito, las papas a la francesa, un buen guacamole, todo lo que viene aderezando ese churrasco. Yo no sé cuántos quieren ser churrasco y cuántos quieren ser chuleta. Y tipificando eso, Dios me mostraba algo. El churrasco para mí es el diamante, ese diamante que ha pasado por presión, ese diamante que venía de la materia prima, de algo tan endeble y tan frágil como es el carbón, ¿cierto? Porque el carbón es fácil de triturar y pulverizar. El diamante es fuerte, es algo que es fuerte, ¿cierto? Y para mí es el carbón. Y hay mucha gente que en la iglesia se ha vuelto chuleta, está recubierta de algo, a través de su palabra, sus acciones están recubiertos, pero su esencia de adentro está oculta a lo que Dios quiere hacer. ¿Me hago comprender? Entonces mi pregunta, ¿eres chuleta o eres churrasco? ¿Eres diamante en bruto o eres carbón que está siendo formado para la gloria de nuestro Dios? Vamos a mirar la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo ¿qué? 1, versículo 1 en adelante, déjala el 14 quieto, por favor. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿cierto? Y el verbo era Dios. ¿Es así o no es así? Está hablando de un principio. Y cuando habla del principio, tú tienes que remontarte al libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. ¿Sí es así? O sea, ¿cuál fue el verbo de la creación? ¿Cuál fue el verbo de la formación? ¿Cuál fue el verbo que empezó a llamar a lo que no es? ¿Cuál fue el verbo? La palabra de Dios. Porque dice, está escrito, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sepárese la luz de la tiniebla, sepárese. Y empezó Dios a hablar. Y nos damos cuenta que el verbo, la palabra, es una realidad. ¿Y qué es lo que hoy celebra el mundo? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Porque el versículo 14 dice, y al verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria. Vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es muy importante poder comprender y revelar a nuestro espíritu lo que es Semana Santa. Pero también es importante saber cuando Dios te dice y me dice a mí que debemos de tener cuidado de no pisotear la sangre de Cristo. Y yo quiero que veamos todo eso, porque es muy rico disfrutar la Semana Santa, es muy chévere pasear, conocer, el deleitarnos en hacer muchas cosas. Pero si no entendemos, si no vemos la revelación, tú y yo no sabemos cuántas veces estamos ofendiendo a nuestro Dios. Y lo que Jesús hace de ir a la tumba, de ir a un lugar donde fue sepultado, tiene una trascendencia espiritual para nuestras vidas. Porque hay una palabra profética que tú y yo a veces no la meditamos y no la masticamos. Y es cuando Jesús se expresa hacia la humanidad y dice, generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Y a dónde fue? ¿A dónde se depositó el cuerpo de Jesús? En un sepulcro. Escucha eso. Cuando Jesús viene sobre la tierra, Él viene a enseñar y a demostrar que a través del amor del Padre, de la misericordia del Padre, de la grandeza del Padre, todo es posible. Y que a través del verbo, la palabra, la acción, todo se puede hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Todo se puede hacer. Y es tan tenaz el poder del verbo que el mismo Dios dice, en la Biblia está escrito, no te ates
con los dichos de tu boca. O sea, lo que está diciendo la palabra es: no te ates con el verbo que sale por tu boca, porque es una acción. Estoy en la inmunda, soltaste verbo. Qué desgracia, soltaste el verbo. Ya no aguanto esta maldita familia, soltaste el verbo. Qué desgracia estos chinos que me tocaron, soltaste el verbo. La pobreza siempre conmigo, soltaste el verbo. Porque la Biblia lo está diciendo, que no te ates. Porque la Biblia dice que todo lo que confesar en tu boca será hecho. Y eso es una confesión. Maldita sea la hora en que me casé. Qué tristeza el marido que me tocó. Qué pobreza la mujer que me tocó. Y más cuando nos parten la mano, nos rompen el hombro, lo que sea. Dicen: no, pues, qué desgracia tan infinita lo que me tocó. Pero yo quiero hacerme entender en lo que el Espíritu me está mostrando. Porque lo que Jesús vio muchas veces en nosotros fue un sepulcro adornado, un sepulcro blanqueado, que es lo que yo denomino en esta mañana la chuleta. Y a muchos les gusta la chuleta. Y hay mucha gente que mira chuleta caminando y gente que habla bonito de Dios. Es que Dios es bueno, es que Diosito, es que esto, es que papá. Pero su interior respira muerte, respira amargura, respira odio, respira venganza, respira muchas cosas. Dime si no es un sepulcro blanqueado. Y nosotros a veces estamos así. Estamos protegidos por una piedra, pero nuestro interior supura. Tu interior supura. Es que yo me tengo que vengar, y si yo no me puedo vengar, Padre, tu palabra dice: mira la justicia, yo pagaré, dice el Señor. Ahí mando el mejor sicario. Dime si eso no es parte de un sepulcro que está destilando pestilencia. Porque la Biblia dice que de gracia tú y yo recibimos, de gracia debemos de dar. Si yo recibo misericordia, ¿quién soy yo para usar al Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios de los ejércitos, como el sicario personal? Porque déjame decirte, si somos sinceros y abrimos nuestro corazón delante de Dios, cuando uno suelta esa palabra es: Señor, venga, los quiero ver vuelto a los quiero ver a mis pies. Y no es así. Dile al que está a tu lado: te estás equivocando. Te has equivocado por años. Entonces dice: y aquel, que dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Escucha. ¿Y cómo fue hecho carne? Porque cuando Dios el Padre habló en el libro de Génesis, enviaba la palabra, el verbo, y el Espíritu lo hacía realidad. Sea la luz, se hizo la luz. Cuando el Espíritu Santo vino sobre María, es la palabra del Padre sobre María para que el Espíritu le diera vida al sueño de Dios. Papá. ¿Sí o no? Dime que sí. Es la misma creación. Dios esperó encontrar algo para enviar su Espíritu, y su Espíritu se hiciera realidad. Y en este caso, carne. En este caso, tú y yo fuimos hechos carne. Y la gente dice: no, pastor, chévere Semana Santa. Pero aquí hoy vamos a aprender algo. Es que todo esto nace, la venida de Cristo nace porque tiene una trascendencia a través de lo que el Padre desarrollaba y deseaba hacer sobre la faz de la tierra. Tú conoces la historia de la humanidad, conoces cómo peca el hombre, cómo Dios trata de salvar a través de Noé, salvar la humanidad. Y toda la humanidad en ese entonces, tristemente, rechazaron, menospreciaron y tiraron a un lado la salvación. Y de hecho, yo me doy cuenta en una sola cosa: que Dios conocía el corazón de la humanidad que estaba en ese momento, por el tamaño del arca. ¿Hayas pensado en eso? Él no hizo un arca más grande. Él sabía cuántos animales iba a meter, cuántas parejas de puras y cuántas de impuras, ¿cierto? Él sabía Noé con quién iba a entrar. Él sabía. ¿Habías pensado en eso? Cuando Jesús viene a la cruz, cuando Jesús viene a la tierra, cuando Jesús grita a voz en cuello allí en la cruz: consumado es,
ya Dios sabe cuántos de nosotros vamos a oír el llamado y vamos a cambiar nuestra lengua bífida, sepulcros ranqueados, ¿cierto? Generación de vidas víboras, significa que en nuestra boca está el poder maligno y benigno, ¿sí o no? Y Él sabe cuántos van a entrar al reino de los cielos. Mi pregunta es, ¿estás calificando, te estás esforzando para entrar a ese reino? Porque aquí no es acto de religión. Aquí la palabra de Dios dice que no es por obras, sino por frutos. Por los frutos los conoceréis. Pasemos a la siguiente. Entonces, cuando tú ves estas dos imágenes, la idea mía es provocar algo en ti. Un hambre, diga, pastor, hambre. Y claro, a mí me llama la atención más esto. A mí el churrasco jugosito, eso que te lo pasen de la plancha calientita y que esté sonando, que te salpica, que tienes que ponerte un baero de plástico, pero que cuando tú lo ves, te empieza a chorrear la baba y empieza uno a salivar y a pasar, ¿cierto? Entonces, yo quiero que medites eso. Hay una promesa. La promesa de Dios es que seremos renovados, restaurados, y la Biblia dice que tú y yo seremos tierra deseada. Y hay otros que van a desear y de pronto mi esposa, que es caleña, pero mi esposa tiraría más por el churrasco conociendo. Pero yo siempre he dicho, a veces cuando uno come chuleta bayuna, se encuentra uno con algo desagradable a veces. La carne dura insípida. Y a veces lo que le da sabor a la chuleta es el adobo que tiene la chuleta, ¿o no? A veces tú comes pollo bróster, pero lo grandioso del bróster no es el pollo en sí dentro. Porque si cuando tú comes pechuga bróster, la pechuga está insípida. ¿Cuánto le ha encontrado sabor a una pechuga bróster? Pero al crunch del bróster, ¿qué es lo que uno hace? Uy, ¿cómo está de rico? ¿Cómo está de sabroso? Y eso es lo que yo quiero que tú veas en el espíritu. Muchos estamos como chuleta. Estamos revestidos del poder, de la gloria de Dios, del sueño de Dios, de la voluntad de Dios, pero nuestro interior está insípido. Y te puede sonar muy duro. Pero es que si Jesús pasó cosas más duras por ti y por mí, ¿por qué nosotros no nos pellizcamos y reaccionamos a lo que realmente pasó hace más de 2000 años? No es celebrar una semana más, no es decir, wow, chévere, vacaciones. Pasemos a la siguiente. Amén. Entonces, ¿por qué viene Jesús? Ya sabemos que se hizo carne, ¿cierto? ¿Cierto? En Éxodo, a ver, no, de hablarme un poquito. En el libro de Génesis, para poder comprender esto. En el libro, no, en el libro de Génesis no se necesita un tabernáculo, porque directamente Adán hablaba con Dios y Dios hablaba con Adán. Pero a través del pecado del hombre empezó a haber una separación. Cuando hablamos de Noé, que todo el mundo fue, como dice la pastora Martín, todo el mundo se cupetió, brille para ellos la luz perpetua. El único que salió del arca y edificó altar para Jehová se llamó ¿quién? Noé. Y los hijos que dijeron: chao papá, suerte, llevo tantos días encerrado en esta arca, día y noche oliendo animal, berrinche de animal, o sea, y ya tengo todo un mundo para conocer. El hijo pródigo, me voy, ¿cierto? Entonces llega un momento donde Dios le habla a un siervo, le dice: mira chico, ¿quién era? Moisés, necesito que me hagas algo totalmente diferente. Un lugar donde esté mi presencia y un lugar donde solamente una persona
tenga conexión y comunicación conmigo. Y era el sacerdote. Y entonces aquí es donde viene lo bueno, aquí viene Jesús. Cuando la pastora decía que se rompió el velo. El velo, lo que impedía llegar al lugar santo y el lugar santísimo donde moraba la gloria de Dios. Cuando Jesús viene a quebrantar todo esto y a romperlo. Porque cuando se edifica el templo, el lugar que Dios manda hacer, con diferentes especificaciones, era como un estadio de fútbol más o menos de grande, pero solo entraba un hombre. Y eso nos llevó a la sinvergüencería, como hoy día nosotros, que solamente la responsabilidad la ponemos en el sacerdote, mas nosotros nos queremos librar. Y desafortunadamente hemos querido lavar nuestras manos como Pilatos a través de nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestro pacto, y ya cumplí con Dios, ya moví la mano de Dios a mi favor. No te estoy diciendo que no diezmes o que no ofrendes, que no es de Dios. Te estoy diciendo que ya estamos esperando que el sacerdote pague el precio por mi vida. Pero cuando Jesús viene a la tierra, cuando Jesús empieza a enseñar que en la comunicación sin velo, que en la comunicación directa con el Padre hay una respuesta favorable, Él dice: sean imitadores de mí, ¿cierto? Bueno, eso lo dijo el apóstol, pero Jesús también lo enseña, ¿cierto? Porque el apóstol dijo: como yo de Cristo. ¿Voy bien? Cuando Jesús hace todo esto y se rompe el velo, y ya saben lo que Jesús oró en Getsemaní, que tomó tu pecado, mi pecado, tu mentira, mi mentira, tus tropiezos, todas esas falencias que vienen a nosotros, esa debilidad mental, corporal, lo que sea. Ya no sabe cuántas veces tú y yo podemos tropezar, podemos caer, pero Él sabe cuántas veces nos vamos a levantar en el nombre de Él. Amén. Cuando Él viene a hacer todo eso, y viene el silencio de lo que el mundo celebra entre el viernes del día de crucifixión y el sábado para el domingo de resurrección, ¿saben qué estaba pasando en el silencio de Dios? ¿Qué estaba pasando en el silencio de Dios? Porque hay un silencio. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Si tú te das cuenta, cuando Jesús se aparece, ¿a quién se le aparece? A los apóstoles, a todos los apóstoles. A todos no iban los apóstoles caminando, y Él viene y les dice: paz a vosotros. Y empieza a hablar, ellos empiezan a hablar, se acuerdan la historia, y como que cuando empiezan a sentir la revelación, este es. A los apóstoles. Y eso es lo que pasa con nosotros. Jesús se quiere revelar a nuestras vidas a través de lo que el mundo nos enseña y nos habla, porque la palabra dice que aún las piedras hablarán, y te hablan a ti y me hablan a mí. Pero esto simboliza y significa, mis amados, que ya no hay un sacerdote mediador, sino que ya es tu responsabilidad de cómo tú te paras ante Dios Altísimo. Pastor, pero es que yo pacto, yo ofrendo, traigo mis primicias. Sí, eso es válido, y lo vamos a ver un domingo, en la importancia de lo que realmente, la revelación profunda de lo que hay en el diezmo, en la ofrenda, en el pacto y en la semilla. Porque hay muchas personas que hoy día enseñan que no hay que diezmar y que no hay que ofrendar. Déjame decirte algo: mientras uno establezca un altar para Dios, siempre hay que presentar algo a nuestro Dios. Y número 2, la Biblia en el Antiguo Testamento, el mismo Dios dijo: indescriptiblemente diezmarás. O sea, hay una regla que viene por el Padre que no se puede hacer. Y mucha gente que enseña no diezmar y no ofrendar, sí participa mucho de la primicia. ¿Y qué es la primicia? La primicia nos enseña que es lo todo del primer mes de cosecha en un año. Como si yo te dijera a ti: trae todo en enero, las primas de junio, la prima de diciembre, el salario de todo el año. ¿Lo traerías? Se necesita un grado de fe realmente fuerte. Y lo segundo, hagamos pacto con Dios. Esta argolla me enseña a mí que yo hice un pacto ante un altar con mi esposa, y no fue un pacto para decirle: Dios mío, aguántame con mi esposa 25 años, y cuando ya me ponga de 55 para arriba, permíteme deshacerme del pacto y buscar 2 de 25. La Biblia dice y nos enseña cuando venimos al altar: hasta
que la muerte nos separe o Cristo venga por nosotros. ¿Es así o no es así? Y a veces nosotros decimos, no voy a hacer pacto con Dios. Juega con eso. Porque se te va a hacer reclamar. ¿Por qué? Porque ya no hay un sacerdote que vaya al lugar santísimo. Ya no hay nadie que ponga el pecho por nosotros. Por eso la Biblia dice que por tus frutos y mis frutos seremos conocidos. ¿Está fuerte? Está bueno, se pasemos, no me quedo otro día. Mira lo que pasaba en el tabernáculo. Éxodo capítulo 40 dice en 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, reunión, y la gloria de Jehová llenó ¿qué? El tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ni siquiera Moisés, que tuvo el llamado, ni siquiera Moisés, que tuvo la revelación y la audición de hacer tabernáculo para su Dios. Tenían que presentar. ¿Se acuerdan que Dios le puso a alguien? A Moisés. ¿A quién? A Aarón. Y Aarón, como sacerdote, podía entrar a ese lugar. De hecho, ustedes conocen la historia del tabernáculo. Presentaban al sacerdote, el sacerdote venía con todas las necesidades del pueblo, le amarraban una caullita, si era de aquí allá a la séptima, pastor, son 10 metros de cuerda que hay que meterle una campana que suene hasta acá. Y el mancito tenía que entrar allá sonando la campana, porque si el man estaba mal, perdónenme la expresión grotesca, si el hombre estaba mal, dice la palabra de Dios que al llegar a la presencia de Jehová que llenaba todo y estaba en pecado, ese hombre caía automáticamente muerto. Y si él caía muerto, significa que todas las peticiones que venían ante el Padre no eran aceptas y morían en ese momento. Hola. Y dejaba de sonar la campana y que, como pescando, este pato se murió, no aguantó. Y yo me imagino, ¿tú te imaginas los sacerdotes que murieron allá? ¿Qué le pasaría? ¿Será que estaba adulterando, fornicando y le dimos la mujer más bonita de la ciudad, del pueblo? ¿Será que estaba pensando en las finanzas que llevaba en el oro y en la plata? Pero si nunca le faltó nada, todo lo que necesitaba se lo dimos, porque todo el mundo se desbordaba a darle al sacerdote para que fuera a hacer. Nos preocupamos tanto en que el sacerdote esté bien, pero no nos preocupamos en que yo esté bien, para que cuando comunique de lo que hay en mí, se transcriba y se lleve a otro lugar. Porque de gracia yo recibo, de gracia yo debo dar. ¿Vamos bien? Entonces, el tabernáculo marcaba la diferencia. Pasa al siguiente. El tabernáculo marcaba la diferencia. ¿Por qué? Porque siempre la gloria y la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y a través del tabernáculo, todo el pueblo de Israel acampaba alrededor de ese lugar milimétricamente. Todo el pueblo de Israel en sus carpas se movían milimétricamente, tenían que estar milimétricamente. ¿Por qué? Porque Dios había hablado a Moisés y Dios le había dicho a Moisés que él estaría ¿dónde? En medio de su pueblo. Él dijo, estaría en medio de su pueblo. Y Jesús hizo la promesa que tendría que venir alguien más poderoso que él. Alguien que dijo, yo estaré con ustedes todos los días de tu vida. ¿Cómo? Pues la gloria que se va a manifestar con el pueblo de Israel hoy día se debe de manifestar sobre tu vida a través del poder del Espíritu Santo. Por eso Hechos de los Apóstoles dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya no hay un lugar físico terrenalmente. Ya tú y yo
pasamos a cumplir lo que dice la palabra, que somos templo viviente del Dios vivo. Hola, ya no hay una responsabilidad ajena, es mi responsabilidad y es tu responsabilidad. Eso está bueno, ¿sí o no? Entonces no es una Semana Santa más. Yo nunca, créame, yo nunca había visto los huertos de Getsemaní, porque yo nunca vi que la copa estuviese, que Jesús se hubiese hecho como un vampiro, llenando la copa, esta es mi sangre. O si lo hizo Jesús, estaba cenando, había vino y había pan. Y vuelvo a decirlo en el buen sentido, y tómenlo en el buen sentido espiritual. Dejó algo poderoso que es un comodín espiritual, donde principados, potestades, huestes satánicas tienen que obedecer, porque es la regla de Dios. Cuando hay una regla sobre un juego, se cumple. Sea lo que sea, así sea para ganar, y la gente diga, pero usted tenía el comodín y por el comodín ganó. Prácticamente estás diciendo tramposo, pero no eres tramposo, porque el juego tiene la regla y tiene la norma que hay un comodín. En la vida espiritual hay una regla de Dios que te dice que tu comodín es la copa y el pan que Jesús enseñó a la mesa con sus discípulos. ¿Sí me hago comprender? ¿Está llegando a tu espíritu y a tu corazón eso? Si es así, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces yo puedo decirlo. Entonces una nube me cubrió, dilo, una nube me cubrió. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que viene a él no le echa fuera. Entonces, cuando tú vienes a él, se cumple la otra palabra. ¿Tabernáculo de qué? Reunión. Porque cuando tú te unes, te estás reuniendo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Para cuando se cumpla esto en nosotros, dice, la gloria de Jehová llenó, la gloria de Jehová te va a llenar de tal forma que tu palabra sea un verbo que le dé acción a las cosas. Por eso la fe dice en Hebreos 11, fe es la certeza de lo que se espera, o sea, lo que yo hago bajo la cobertura del Padre, en mi reunión con el Padre y la gloria de Dios sobre mi vida para que sea una realidad. Es que esto es que funciona así. Aquí ya no hay. Jesús, no, la palabra dice que todo lo que pidieres al Padre, creyendo a través de tu reunión, ¿cierto? Será hecho. ¿Es así o no es así? No dice que tú pides y el Padre envía una palabra para que venga tu milagro. Dice que lo que tú confesares con tu boca será hecho. Aquí no hay sacerdote, en el sacerdote no hay sacerdote. Es tú y mi responsabilidad. No es una semana normal, no es una semana de vacaciones. Es bueno descansar, es bueno poder salir, salgan a la piscina, al río. Yo lo hice, salí a diferentes lugares, hice cosas espirituales, pasé, gocé, pero ministramos, hicimos cosas que Dios nos llamó a hacer. Pero mientras estaba en todo esto, yo estaba pidiéndole a Dios, Señor, háblame, porque es que yo le estoy pidiendo a Dios que esto no pase. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que pasar a la historia o a otro plano ese lugar? Porque el templo llegó a convertirse en una gran asamblea patriótica nacional. Porque allá, como estaba la gloria de Dios, empezaron a hacer cosas del mundo y decisiones del mundo que no tiene que ver Dios. Ahí es cuando empieza nosotros haz que en Dios voy a hacer, mi amor, yo siento de Dios, papito, yo siento de Dios, papito. Entonces empezamos a usar algo que no nos compete y es el nombre de Dios en vano. Porque si tú te das cuenta, se edificó el templo y el sacerdote era el que hablaba, y el sacerdote decía, acepta la ofrenda. El sacerdote nunca salía diciendo, Jehová Dios mandó decir. Porque él llevaba, recibía, Dios lo aprobaba y ellos sabían que por un año lo que estaban pidiendo, el Padre en su amor y misericordia decía, amén, así es y así será. Entonces,
Allí el sacerdote ofrecía continuamente ¿qué? Sacrificios y ofrendas. Allí iban los ciudadanos hasta 3 veces al año para celebrar las grandes fiestas judías. Era el centro religioso, administrativo y político, en definitiva, el centro y el corazón de la vida de los judíos, y todo Israel para ellos era como una réplica del palacio celestial. ¿Por qué? Porque esto vemos en el libro de Éxodo. Cuando allí en el cielo Dios le revela al siervo lo que él desea, anhela hacer sobre su pueblo. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que Dios necesita y qué es lo que Dios le ha revelado a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas? Dios quiere restaurar, Dios quiere cambiarte, Dios quiere que salgas de la inmundicia. Pero es que tú y yo decimos, estoy en la inmunda. Sacarte de la inmundicia y ponerte algo bueno, a que realmente seamos luz, a que realmente seamos la sal de la tierra, a que realmente seamos ese churrasco que la gente va a anhelar y va a desear. Que la Biblia diga que se cumpla la palabra cuando dice que somos tierra deseable. No religiosos, no religión, aquí no hay religión, aquí no hay un dogma de hombres que sea acepto. Aquí lo que hay que hacer es ser aceptos al poder de la gloria de Dios sobre nuestra vida, sobre tu vida. Porque muchos pueden decir, yo soy cristiano. Éxodo 25:40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. De ahí nace ese tabernáculo. Dios le está hablando, Dios está expresando. Y si tú quieres ver y dimensionar en tu espíritu, porque Dios manda a hacer ese lugar, porque lo que él anhelaba desde el comienzo, Génesis, pasearse y hablar con el hombre, se perdió. Y la gente no entendió ni ha querido comprender la estructura de lo que es el templo, la estructura de lo que es ir a la presencia de Dios. La gente piensa que ir a la presencia de Dios, entrar a un templo, a una iglesia, a un lugar, es provocar, doblar la mano de Dios y que se abran sus finanzas, que abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Y hay algo muy cierto. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad, mi hermano, no es levitar en el Espíritu. Santidad es reconocer que necesitamos de Él y que cada día estoy buscando un cambio. Santidad es no pisotear la sangre de Jesús. Porque en Semana Santa, ¿se acuerdan por allá en Popayán hace años? Semana Santa, que pasó un terremoto y lo primero que salió en las noticias, prostíbulos llenos, clientela full, y demostrar lo que estaba pasando. Estamos en Semana Santa. Y si ustedes dan cuenta, aquí por Palo Quemado vino un vendaval y acabó con edificios. Entre eso parte de una de las oficinas donde yo trabajo, ahí en Palo Quemado. Levantó tejas, levantó carros, dañó cosas en un vendaval. Y mucha gente ni siquiera sabe esa noticia. No sabía extra. Pasa siguiente. ¿Qué es lo que pasa? En el libro de Mateo, que aquí es donde aparece Jesús, dice la palabra, Mateo 12:4, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino que solamente a los sacerdotes. ¿Por qué crees que Jesús entró al templo y volteó las mesas? Porque están profanando su palabra. Lo que dice ahí. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Los sacerdotes. Dice eso, y son sin culpa. Pues os digo que aún uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es el mayor? Jesucristo tenía que venir a quitar toda la basofia y la mentira que nosotros hacemos. ¿Se acuerdan del dicho que dice que lo que hacemos con la mano lo destruimos con los pies? Mucha gente ha llegado al sacerdocio y en el sacerdocio ha tomado cosas que no le corresponden, ha tomado posición y autoridad que no le es lícita. Ay, pastor, la palabra me dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar. No, en lo espiritual nada te es lícito. Una cosa es en tu carne, en tu chuleta o en tu churrasco, las cosas que Dios te puede permitir. Pero en lo espiritual es sí
o no, porque Jesús nunca fue, bueno, sí, pero no, hasta de pronto, tal vez, o bueno, recibe sanidad por un tiempo mientras testifican de mi gloria y a los 5 años vuelve a estar ciego. Tú que tenías lepra, te voy a sanar por un mes para que la familia, para que te puedas unir con tu familia, puedas ir a bailar, disfrutar, y apenas termine como la Cenicienta a la medianoche, vuelves a tu castigo eterno. En el espíritu es sí o no. A nosotros no nos es lícito, mi amado. Por eso mucha gente habla de Semana Santa y de santo no tiene nada. Es santo lo que el Padre anheló en su corazón y en su espíritu por la humanidad. El problema es que tanto nosotros estamos oyendo. Porque a mí no me digan, o yo no puedo decir, pastores, que yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo sé que es adulterio, que es fornicación, que es mentira, que es engaño, que es pereza, que es tristeza, que es ser doble, que es para apuñalear, que es hablar a la espalda de otra persona. Yo lo sé, soy hombre y he caído en eso y he pecado en eso. Pero cada día le pido a Dios que me pueda perfeccionar, no en santidad, porque no me siento santo. Porque me enojo, porque lloro, porque me da tristeza, porque quisiera ir corriendo muchas veces, no quisiera pastorear, no quisiera el ministerio, no quisiera trabajar, no quisiera levantarme, no quiero mi matrimonio, no quiero mis hijos. Y no porque no los ame, porque no quiero pasar por la prueba que estaba pasando. Cuando tú y yo muchas veces dices, Dios mío, no, yo no quiero esto. Cuando mi mamá, no quiero esto. Yo no sé cuántas veces tú has dicho, yo no quiero esto, quiero renunciar. En la humanidad podemos tener ese bache de tratar de tirar la toalla. En el espíritu no. En el espíritu no. Imagínate, hablemos de la Iglesia Católica, el Santo Padre, decirle, ¿sabe que me voy a vacaciones un mes? Estoy hasta aquí de viajar, de atender, de orar, de escuchar reyes, príncipes, presidentes, al pequeño, al grande, al deportista, al pobre, al menesteroso. Me cansé, llevo 4, 5, 3 años que no salgo ni a la vuelta de la esquina. Me voy de vacaciones. Fácil, me quito mis hábitos, que es lo que me demarcan como sacerdote. Me quito mi anillo, lo dejo aquí y me voy de rumbo. Cuando se es papa hasta la muerte. Digo, en el ministerio, en lo espiritual, no se acepta un tal vez. Siguiente. Finalizo con esto. Si la palabra de Dios nos enseña que el templo fue algo más que un centro espiritual, se volvió un centro religioso, ¿qué podemos pensar en nosotros? ¿Qué pasó en esta semana en mi corazón y en mi espíritu? ¿Realmente hubo un cambio en nuestras vidas? Porque muchos pueden llegar mañana a la oficina, medio descansé, como que salí, pero no me agarré con fulano, no tenía plata, aquel me sacó la chispa, al otro lo quise ahorcar. Y la iglesia, no, sí, bonito, ven como unas procesiones por ahí. Porque eso es lo que uno oye después de Semana Santa. ¿Y qué oye uno a la gente? Hermano, me desvaro, me gasté hasta lo que no tenía. Pero, hermano, ¿para qué salió? Porque es que no puede dejarme de mi tío, de mi primo, de mi hermano, de mi amigo. Había que empeñar, pero yo no me iba a dejar. Eso es lo que tú oyes. Pero tú nunca oyes a alguien diciendo, Dios habló y se reveló a mi corazón, habló a mi vida y trajo un cambio, porque a eso vino Jesús. ¿De qué nos sirve que el mundo celebre que Jesús salió de la tumba? Y cuando Él sale un cuerpo glorificado, sin tu pecado y sin mi pecado, sin tu basofia ni mi basofia, sin tu mentira y mi mentira. Porque Él espera que en su sacrificio y en lo que Él hizo haya un cambio en cada uno de nosotros. Él ya tuvo su cambio, naturaleza pecaminosa a una naturaleza de un cuerpo glorificado. ¿Y tú? ¿Y yo? Oh, pastor, esperemos un año para que usted lo que enseñó lo pueda asimilar y lo pueda masticar y decirle, Señor, dame la oportunidad, permíteme otro año para yo llegar al otro año la otra semana.
Pero pastor, cuando comience Semana Santa, de este mensaje para yo concientizarme y no irme a lo que hice este año. ¿Cuál es tu responsabilidad y mi responsabilidad? Tú y yo sabemos cuándo se van a cerrar nuestros ojos en este mundo. Y no es religión. Saliste aquí, pasó 3 milenios, suerte es que le diga. Apenas tú escuchas, no más. Se abrieron tus ojos. Señor, devuélveme a la tierra como las caricaturas. Dame una oportunidad más. Y yo te prometo que voy a cambiar. Seguro. ¿Cuántos años desde niños Dios nos viene hablando? Usando al papá, a la mamá, a la familia, a muchas personas. ¿Y cuál es el dicho en otros? Nos entró por aquí y nos salió por aquí. Porque es que la palabra de Dios no puede entrar por aquí, la palabra de Dios tiene que entrar. Porque si yo no entiendo la palabra en Juan capítulo 3, de tal manera Dios me amó, afectó mi corazón, para que todas las veces que yo crea en Él, yo no me pierda, sino tenga vida y vida en abundancia, ¿de qué me sirve? Ah, no, pastor, yo he escuchado eso durante años. Pero es que a mí en la iglesia, es que a mí en la iglesia, es que a mí el pastor, es que a mí el padre, es que a mí esto. Perdóname, no es mi responsabilidad pastoral. Mi responsabilidad es poder decirle, Señor, háblanos, métenos en el molino, pero danos la revelación en tu amor y tu misericordia para poder cambiar. Yo te puedo decir a ti, pactemos hoy por nuestra salvación. Tú puedes pactar hoy y superar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes pactar hoy y superar cada látigo de Roma sobre la humanidad de Jesús. Tú puedes pactar hoy y superar el descender al Seol y salir triunfante. No hay nada sobre la faz de la tierra. Por eso Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único, no hay otro. Pero para llegar a ese camino, tú y yo tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, bien o mal, delante de Dios. Mi amado, Semana Santa es mucho más de lo que tú y yo pensamos. El huerto de Getsemaní no fue que Jesús estaba como un niño chiquito. Uy, papá, yo le decía en la predicación, Jesús no estaba allá en el huerto de Getsemaní, me va a poner 3 túnicas para que cuando me ponga la cruz no me talle. Como cuando uno sabía que el papá le iba a levantar. Yo no sé cuánto usaron esa estrategia en mi época, en mi generación. 3 pantalones de jean, 2 calzoncillos, se ponía uno la billetera, todo para qué, para conectar y ¡pam! Pegar ahí, no me dolió. Los que vieron mi generación era más. Uno sabía, por eso mi papá decía, yo no pierdo el tiempo, mijo. Cuando iba a una fiesta me arreglaba, pero ella estaba perfumado, vestido, todo tití, con los zapatos listos para echar salsa. Papá, no va. Pero papi, no va. ¿Se acuerdan tal día, mijo, tal cosa así? Hoy se la come, no va. Y llegaban mis compañeros, uy, ¿a qué nos vamos? No, el chino no puede ir. ¿Por qué? Él les dice, ¿por qué no puede ir? Para mí era la vergüenza decirle a mis amigos, no puedo ir porque hice esto. ¿Y eso cuánto? No, hermana, hay 3 meses. ¿Y 3 meses? Sí. Hoy me está castigando. 3 meses después mi papá llamaba a cuenta y me decía, no, o mi hermano o mi hermana. Igual modo, tú te puedes reír de mí 3 meses después, ya no va. Yo no sé cuánto tiempo Dios viene hablando en nuestro corazón. Después de ese tiempo te va a decir, no entro al reino de los cielos. ¿Por qué? Tú sabes por qué. Aquí no hay sacerdote, mi hermano. Aquí no hay hombre que se pare para intermediar con nosotros. Aquí solo hay uno que se llama el Hijo del Dios Altísimo, conocido como Jesucristo de Nazaret. Qué bueno, le pido a Dios, le he orado a Dios para que esta palabra afecte tu vida, afecte tu entorno y realmente podamos salir calificados para el reino de Dios, no perfectos. Porque mientras tengamos esta imperfección, este estuche que tiembla, que duda, que alega, maldice, reniega, no somos dignos. Pero por misericordia, aquí estamos. Amén. Espero que la palabra les salve. Muchas gracias a todos. Vamos a orar. Vamos a decir, Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, yo sé que tú has hablado a nuestro corazón. Sé que has hablado a nuestra vida, Señor. Una palabra aparentemente dura, pero una realidad. Ahora yo soy responsable, Señor, pero te agradezco
que nos viste con buenos ojos, Señor. Te agradezco, Señor, que ahora somos templo, donde tu Espíritu Santo, tu gloria se manifiesta en nuestras vidas. Que por eso podemos cumplir la palabra cuando dice, dile a las cosas que no son como si fueran. Y hoy pedimos que tu presencia, tu Espíritu, tu chequín, sea sobre nosotros, oh Dios. Padre, que en nuestra iglesia, los que están en casa, Señor, venga el Espíritu tuyo, Señor, tu Espíritu Santo, y sople sobre nosotros, oh Dios de los cielos. Y como allí en el libro de Ezequiel, podamos tener vida y vida en abundancia, Señor. Cambia, transforma, renueva nuestras vidas en bien, en paz, en gozo y en tranquilidad. En la autoridad que tú me das a través de tu palabra, Señor, yo bendigo a cada persona que oye tu palabra. Bendigo sus corazones, bendigo sus vidas. Bendigo, Dios, su entorno, sus casas, sus familias. Pero sobre todas las cosas, Señor, bendice los corazones y concientiza lo que tenemos que cambiar, quitar y apartar de nuestras vidas. Te damos gloria, honra, alabanza y adoración en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Muchas gracias.